Saludos, nos volvemos a reencontrar, Raquel Aro, Raquel Chiribella, en este caso para abordar una de las pruebas fundamentales, puesto que es la primera, es el tema científico o el tema escrito. En este vídeo daremos unos consejos más que interesantes para afrontar con éxito este tema científico. La primera prueba, la estructura del tema. Pues entramos ya en harina, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un esquema de los puntos que debéis desarrollar en vuestro tema. En primer lugar, por supuesto, tiene que aparecer el título, después habrá un índice que será el guión donde aparecerán los epígrafes y subepígrafes que vais a desarrollar. En tercer lugar, habrá una introducción que es bastante importante, después lo que es el desarrollo del tema en sí, finalmente una conclusión y, para terminar, la bibliografía o webgrafía. A continuación aparecerá el índice, que es el guión que va a seguir el tribunal para ver qué contenidos vais a desarrollar y cómo lo vais a hacer, cómo los vais a agrupar. Lo vais a incluir debajo del título, justo antes de empezar el tema. Utilizaréis números para diferenciar los epígrafes de los subepígrafes, en el modo en que nos ponemos ahí, ¿no? 1 epígrafe, 1.1 subepígrafe y así sucesivamente. Nunca debéis incluir epígrafes que sean diferentes a los publicados en el BOE en aquellas especialidades en que se publican como tal, ¿no? Porque sabéis que hay especialidades donde simplemente aparecen enunciados los temas sin epígrafes. En ese caso disponéis de absoluta libertad. Pero en aquel caso donde sí se publican tenéis que ceñiros a aquello que publica el BOE. Y luego no debe ocuparos más de un folio. En el título, como sabéis, pues por supuesto no puede aparecer enunciado de otra manera que no sea tal y como aparece en el BOE, ¿no? En segundo lugar, aparecerá una introducción. Es muy importante qué introducción vais a hacer, porque como se dice habitualmente, la primera impresión es la que cuenta. Es ahí donde vais a darle una primera imagen al tribunal, un poco de lo preparados o no que vais, de cuál es vuestro estilo al redactar, de si sois originales. Debéis utilizar un folio diferente al del índice y, como os comento, pues debe ser interesante. ¿Cómo lo hacemos? Pues os ofrecemos varias opciones. Puede haber un enfoque motivador, justificamos la importancia del tema o bien para nosotros o de cara a la sociedad, ¿no? Pues porque esos contenidos que vamos a desarrollar son interesantes de cara a la sociedad. Podéis escoger también un enfoque genérico que lo que nos sirve es de comodín para varios temas. Como sabéis que muchos de los temas tienen relación los contenidos entre sí, podemos intentar hacer una buena introducción que nos sirva para pues eso, varios temas, ¿no? Ligarlo con la actualidad es una opción muy interesante y también muy original, porque además les dais a entender a los miembros del tribunal que sois gente inquieta, gente que está pendiente de lo que ocurre a su alrededor y tanto para la introducción como para la conclusión puede ser muy interesante. Ahora, eso sí, tendréis que estar bien informados. Podemos también reflexionar sobre los contenidos. Pues esto quiere decir que hacemos una breve síntesis de aquello que vamos a tratar después. Lo que pasa es que quizás este cartucho habría que quemarlo si el resto de opciones no nos funcionan. Otra opción posible es contextualizar la materia. El tema en la materia, es decir, en qué cursos se imparte, en qué contenidos también se enmarca, un poco, digamos, aplicándolo a lo que es el día a día en las aulas. Y por último, como ocurre prácticamente en cualquier discurso, ponencia, etcétera, podemos recurrir pues, a una frase o a una cita célebre. Son socorridas, pero la verdad es que funcionan. Insistimos en que nunca podemos introducir epígrafes distintos a los publicados en el BOE y que no nos puede ocupar más. Cuestiones a tener en cuenta. Tenéis que tomar la decisión de utilizar un folio diferente para cada epígrafe. Esto nos puede permitir, de alguna manera, porque en algunos casos el tribunal puede ser que se reparta el tema en epígrafes y eso puede facilitar la corrección. Si se te olvida alguna cuestión, pues disponemos de un espacio entre medias, ¿no?, para poder incorporarla. En cualquier caso, una decisión personal que vosotros tenéis que tomar y pensar y reflexionar muy bien. Procura enlazar unos epígrafes con otros para que el texto se vea mucho más cohesionado. También es muy importante que controléis el tiempo. Sabéis que debe haber un equilibrio en los diferentes epígrafes. Por otro lado, no debéis olvidaros de concluir. Muchas veces introducimos muy bien el tema, hacemos un buen desarrollo, pero luego por falta de tiempo nos olvidamos de concluir y cerrarlo bien. El tema debe de quedar cerrado y por tanto es muy importante que cuidemos esa conclusión. Podemos jugar con los aspectos que comentaba Raquel al inicio en la introducción, es decir, para que seamos innovadores, pero también tenemos que tener cuidado que esa parte final, a modo de conclusión, tiene que tener un carácter finalista. Podemos recurrir a la actualidad, podemos incluir una cita,
no sé, algo que pueda sonreír al tribunal. Yo siempre digo que es el sándwich invertido. Es decir, nosotros cuando comemos un sándwich, normalmente el condimento que más nos gusta va en el medio. Aquí tenemos que invertir el orden. Empieza con algo que sea interesante y termínalo también. Lo de dentro, no quiero decir que no sea interesante, pero digamos que los esfuerzos mayores tienen que estar de cara a que impresionemos al principio y que el tribunal se quede con un buen sabor de boca al final. La bibliografía y webgrafía también es muy importante. Hay que indicar las fuentes de las que bebemos a la hora de realizar esta exposición o este tema científico, y recordad que es muy interesante y muy importante que citemos de manera con rigor, ¿no? Que se incluya el título de la obra, entrecomillado, el autor, la editorial, la edición, el año. Ponemos ahí un ejemplo, por ejemplo, de gramática didáctica del español, ¿vale? Después ponemos Gómez Torrego, ponemos el autor, la edición, el año de edición y la editorial. Es importante que tengamos una serie de fuentes y de citas. Sabéis, como también comentaba Raquel, que los temas van consecutivos y muchos de esos temas tienen un eje central. Quizá podríamos utilizar una serie de bibliografía que nos sirva para determinados temas. Ahora vamos a ver qué aspectos marcan la diferenciación del tema, es decir, qué diferencia hay entre hacer un buen tema o hacer un temazo. Está claro que la cuestión reside en el nivel de contenidos. En primer lugar, los contenidos deben estar expresados con claridad, pero con rigor. Es decir, debemos de huir de un excesivo coloquialismo y familiaridad a la hora de expresar determinados contenidos, porque estamos en una situación de absoluta formalidad y ello requiere, sobre todo, el rigor. El tema debe incluir unos contenidos mínimos, pero no nos podemos limitar a usar los temarios base como los demás, que tiene la inmensa mayoría de opositores. Tenemos que hacer nuestros los temas, hay que ser originales. Una opción es relacionar el tema con los contenidos de la materia, contextualizar. De hecho, seguramente les va a gustar a los miembros del tribunal, que son todos profesores y están trabajando en el aula todos los días con esos contenidos. Relacionar el tema con la actualidad, ya lo hemos comentado, es una gran opción. Para ello deberemos estar, por supuesto, al día de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero la verdad es que puede dar una muy buena sensación de nosotros. Y luego la idea está en intentar ser original, pero siempre desde el rigor. Es decir, los temas tienen que estar bien hechos y si luego tienen ese plus de originalidad, serán grandes temas. Os hemos expuesto aquí una especie de rúbrica, imitando un poco, ejemplificando lo que podría ser de cara a los criterios de calificación. Bueno, tengamos en cuenta que dentro de muy poquito tiempo los tribunales suelen sacar los diferentes criterios de calificación. Por tanto, en breve vamos a tener una base sólida sobre la que centrarnos. Pero a modo de ejemplo, desde luego habría que valorar la actualidad, como hemos dicho, la originalidad que va en conjunto con la diferenciación del tema, y supongamos que tiene un valor como de un 10%. El contenido añadido podría ser un 30%, pero lo que está claro es que el núcleo, el grueso, el pilar del tema científico es el temario base, ¿no? Un 60% aproximadamente. Y de ahí se sacaría la nota estimada. Recordad, son los tribunales quienes, pues en un breve espacio de tiempo, ya cercanos a la primera prueba, publican esos criterios que tenemos que tener muy en cuenta de cara a esa rúbrica que utilizan. Finalizamos con algunas cuestiones que son muy importantes. En primer lugar, ¿qué tema escoger? Pues es importante que pensemos un minuto antes de decidir el tema que vamos a desarrollar, porque puede ser que de los 5 pues tengamos varios que controlamos, entonces hay que tomar una decisión y tiene que ser rápida. En primer lugar, de todos los que sepamos, vamos a escoger el que entendemos que es más potente, el de mayor calidad y el que tenemos más controlado. No debemos descartar de entrada el que creemos que va a hacer todo el mundo si consideramos que en ese nosotros vamos a destacar sobre el resto. Y por último, a igualdad de condiciones, es decir, no sabemos varios temas y la calidad y el control del mismo son parejos, escogeremos en ese caso sí el que sea más raro y original. Por otro lado, Raquel, la medición del tiempo. Es fundamental controlar el tiempo. La primera de las reglas o de los consejos es que ensayéis. Es muy importante que ensayéis, que redactéis en casa los temas para ajustar los tiempos y sobre todo para mejorar la presentación y mejorar la letra.
dale un tiempo a cada epígrafe en función del contenido que se vaya a desarrollar. Si el tiempo se echa encima, tenemos que cerrar el tema, no lo olvidéis, porque si hemos hecho un esfuerzo muy grande a la hora de hacer una buena introducción, un buen desarrollo, pero nos pilla el tiempo y no podemos concluir, pues el tema estará inconcluso. Hay que cerrarlo y, por tanto, establecer una serie de estrategias, y es muy recomendable también destinar 3 o 4 minutos a la lectura rápida del examen. Quiere decir, tiene que las faltas de ortografía, las faltas de expresión podrían penalizarnos. Hasta aquí la suerte está echada. Pues os esperamos en otros vídeos, próximos vídeos, con más consejos. Ánimo.